los secretos del español. Quédate con nosotros. ¿Cómo está mi gente linda de Español Sin Fronteras? Bienvenidos al sexto episodio de este podcast en donde el protagonista es el español. El día de hoy traemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de literatura y vamos a recomendar libros para leer en este tiempo de coronavirus. Por supuesto que esto es simplemente una excusa para hablar de los libros que a nosotros nos gustan y tengo como invitado a Edwin Muñoz, ya lo conocerán en este episodio. No puedo dejar de mencionar a la gente que nos comenta en nuestro canal de YouTube, Carmen Marcano, Ailianis Vargas, Arcadia Art. Un saludo para ustedes y gracias por sus comentarios. Ahora sí, vamos a comenzar. Y este podcast llega a ustedes gracias a Ladder Academia de Idiomas. Síganlos en Instagram y en Twitter como @LadderAcademia, Ladder con doble D, ¿ok? Son la mejor opción si desean aprender inglés. También tienen servicios de traducción, de corrección de textos y por supuesto de enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. Así que si para este año tú metes a aprender inglés, Ladder es tu mejor opción. Ok, tenemos el día de hoy a un invitado muy especial. Él es traductor, corrector de textos y profesor de inglés como lengua extranjera. Edwin Muñoz, ¿cómo estás, Edwin? Bien, bien, David. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. ¿Has escuchado el podcast? ¿Sabes de qué se trata? Sí, sí, claro. Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar de libros. Como saben todos, estamos en una situación de emergencia en el mundo. Hay muchos países que están en cuarentena y mucha gente se está quedando en casa para prevenir. Y cuando estamos en casa, pues necesitamos distraernos y consideramos que la lectura es una buena opción. ¿Tú qué opinas, Edwin? Sí, por supuesto. Ahorita, bueno, no hay muchas opciones, no hay conciertos, no hay teatro, no hay cine, no hay discotecas, no hay fútbol, no hay nada disponible, sino la opción es quedarse en casa. Entonces, qué mejor manera de repente que a algunos les gusta ver películas, otros nos gusta leer algún libro, y me parece una opción bastante enriquecedora. Correcto. ¿Y cómo se está viviendo el coronavirus en Buenos Aires? ¿Hay mucho revuelo? Sí, sí, al punto de que la gente aquí acostumbra a saludar con beso en la mejilla, incluso entre hombres, y ya la gente se te frena a mitad de camino cuando te va a dar el beso, y es así como desagradable, es como un desaire, pero uno entiende la situación. Claro, es una situación de emergencia. Pero bueno, no vamos a hablar más de coronavirus porque ya el tema está en todas las plataformas. Ya todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos, que tenemos que evitar saludar de beso, pasarnos las manos por la cara. Así que de eso no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de libros. Vamos a hablar de libros porque vamos a recomendar algunas opciones para la gente que nos está escuchando. Cuéntame, Edwin. ¿Cuáles son tus libros preferidos? ¿O cuál es tu libro preferido? Yo creo que uno conoce también a la persona dependiendo de sus gustos musicales y literarios. Y yo tengo curiosidad por saber cuáles son tus libros preferidos. Mira, hay dos libros, aunque yo soy más de la línea de leer distopias tipo Rebelión en la Granja, 1984, Un Mundo Feliz. Para esta situación, más bien preferiría leer libros más optimistas, libros con un mensaje más positivo. Por ejemplo, Entonces, mira, para el público venezolano sobre todo, está uno de Benjamín Rauseo, alias El Conde del Guácharo, que se llama El Conde que vendió su carrucha. ok. Es una historia autobiográfica donde él cuenta cómo desde niño empezó a trabajar, tuvo que una infancia muy dura, como él dice, vivió en el pueblo más, él era la familia más pobre del pueblo más pobre. Ok. Y, y sabes, como desde niño él empezó a trabajar y para ayudar a sus hermanos porque era la mamá sola. El Ujú. papá se fue a trabajar a las minas de Oriente, de Guayana, y él quedó prácticamente solo con la mamá criando a sus hermanos. Entonces, en una Oh, oportunidad, él trabajaba en el mercado en Oriente, en Anzoátegui, ujú. y se le dio la oportunidad de vender una carretilla que él tenía, una carrucha. Ok. Y con esa plata que él vende, o sea, que él recibe de esa venta, él se va a estudiar a Caracas y se va a formar. Y
comienza a construir lo que es hoy en día. Y bueno, yo voy a anotar ese libro en mi lista de sugerencias. Sí, Yo no es tengo excelente. también, yo tengo también uno, bueno, en este momento estoy leyendo uno, ya que estamos en esa onda de los libros autobiográficos. Esta es una biografía de Steve Jobs, que es el creador de Apple, y lo estoy leyendo en este momento y es un libro muy interesante porque te cuenta también la historia de Steve Jobs. Y bueno, todavía no lo he terminado, pero voy a ir lanzando las frases que considere que son pertinentes, las voy a poner en mi Twitter, que yo estoy ahorita muy activa en Twitter, pero el libro hasta ahora me ha gustado bastante. Cuéntame, Recuerdan, qué recuérdanos tu Twitter, Gaby, por favor. @GabyQ1003. Ok. Cuéntame qué otro libro tienes en la lista, porque hoy tenemos que recomendarle a la gente buenos libros. Sí. Hay otro que me gustó muchísimo, me atrapó muchísimo, que quizás para las personas en Sudamérica es un poco más, sería un poco más complicado de conseguir. Fue un libro con el que tuve la oportunidad de trabajar haciendo la edición de la traducción al inglés, que ¿Mm? se llama Montañas que tocan el cielo, de Patricia Sor. Es una autora guatemalteca que, Ok. que muestra, o sea, cuenta una historia eh, que tiene varias líneas de tiempo simultáneas. O sea, de hecho son tres líneas de tiempo diferentes y cuentan la historia de una Guatemala de los 1900, principios de 1900, 1930, por allí, empieza por allí, eh, donde una mujer, una maestra, pasa a trabajar como una mujer de servicio en una casa, Ok. pero es una casa de estas así todas negras, todas lúgubres, ¿sabes? Como de esas con una De aura, terror, de cuentos de terror. sí, como misteriosa, sí. Más que de terror es como de misterio. Y al final entrelaza, o sea, combina realismo mágico con el folclore, la cultura autóctona de Guatemala. Ujú. Y además tiene la particularidad de que la autora no es solo escritora, sino es pintora. Entonces, Wow. es una historia ilustrada, porque en la obra habla también de que uno de los personajes tiene una habilidad para la pintura y entonces muestra eh, los retratos que la chica pintaba, unas Ujú. bellezas, también aparecen como anexos en el libro, pues. Claro. Montañas que tocan el cielo, también lo anotaré para Sí, leerlo, porque bueno, tampoco lo trata de leí. ubicarlo, es un poco difícil de ubicar. Si lo puedes conseguir en español, chévere, si no, en inglés también está la versión. Eh, Patricia Sorg se llama, Sorg. Ok, está bien. Bueno, yo tengo otro que anoté por acá para recomendar y yo no sé, no me atrevería a decir que es mi libro favorito. Es que yo tengo, que son muchos, es muy difícil escoger uno. Pero un libro que me gustó muchísimo también es La historia del loco. Es un libro que te atrapa desde la página uno. Es obviamente ficción, pero a mí me gusta mucho ese tipo de libros. No creo que sea mi libro favorito, pero sí lo recomiendo ampliamente para estos días, porque realmente muy entretenido, muy bueno y vas a querer seguir leyendo desde que comienzas la primera página. ¿Tú conoces a este autor, John Katzenbach, que es el Conozco mismo del psicoanalista también? lo conozco por el psicoanalista, pero no he leído el que me Bueno, estás mencionando. el psicoanalista también es bueno, es muy bueno. A mí también me gustó, pero entre el psicoanalista y la historia del loco, me quedo con la historia del loco. Cuéntame qué otro libro anotaste para recomendarle a nuestros escuchas, ¿te puedes decir? Mira, tengo más como en la línea que me gusta leer, Rebelión en la Granja. Sí, Rebelión Eh, en la Granja no es un libro obligatorio, es un libro sí, obligatorio para la humanidad. sí, 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 es una, se- yo lo leí en la universidad y realmente me gustó mucho. sí, ¿Qué es te uno, gusta, qué te gusta de Rebelión en la Granja? Vamos a fíjate, yo leí ese libro por primera vez en 2004. Lo leí en ver. Ujú, español, luego lo leí en inglés en la UCB, unos ujú. años más tarde. Y las dos veces que lo leí, o sea, nunca perdió vigencia. Es una sátira bien sabrosa del cómo el autor compara
la Rusia comunista o la historia de la Revolución Rusa, los años siguientes, con una granja que termina Sí, siendo, los animales terminan derrocando al humano y quienes toman posesión, o como que son los líderes de la granja, son los cerdos. O sea, me parece muy sabroso esa sátira, esa comparación que esa hacen analogía, esa sí, analogía. del sistema gobernante, del grupo de la élite gobernante, con cerdos. Y como esos Sí. cerdos terminan siendo iguales o peores, de hecho peores, que la clase gobernante anterior. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Sí, sí, y lo que me dio tristeza fue, o sea, lo leí en 2002, en 2004, perdón, como te dije, y yo sentía que estaba leyendo un periódico de Venezuela, o sea, leyendo una reseña de un libro o un libro de historia de Venezuela actual en ese momento. Lo leí unos años después y era exactamente lo mismo, quizás cambiaba el nombre de los cerdos, pero la historia era más, el guión era el mismo. Si Rebelión en la Granja fuera una lectura obligatoria en secundaria, por ejemplo, quizás muchos países no estarían viviendo lo que están viviendo. Bueno, es posible, no, no sé. Por ahí dicen que la literatura nos salvará. Vamos a ver si eso es verdad. De este autor de George Orwell, también está en 1984, que yo no lo he podido leer, pero tengo entendido que tú sí lo leíste. Y es otra historia distópica bien fuerte, mucho más cruda que Rebelión en la Granja. Es menos satírica, es una especie de futuro, como digo, distópico. Una distopia es lo opuesto a una utopía. Una utopía es una visión de futuro muy idealista, muy positiva, donde todo es perfecto. Bueno, la Ujú. distopia es totalmente lo contrario, una visión futurista donde todo es malo, donde el final no es tan color de rosa como en otras historias. Ya. Yo por acá en esta lista también tengo El Principito, que es un libro, yo creo que este podría entrar en la categoría de uno de mis libros favoritos, porque a pesar de que este libro llegó tarde a mí, porque yo lo leí el año pasado, o sea, viví toda mi vida sin leer El Principito, lo leí apenas el año pasado, Mal hecho. y mal hecho, pero lo he leído 3 veces desde entonces. Lo he leído 3 veces. Es un libro muy corto, señores, muy cortito y muy fácil de leer y que tiene temas muy sensibles como la amistad, el amor y de verdad es un cuento que recomiendo a todo el que pueda leerlo. El principio del libro, fantástico. Yo lo leí en Coincido, español. coincido totalmente. Yo lo leí Ese, en español, pero no sé si tú lo leíste en español o en inglés, pero a mí me mira, gustó muchísimo. ese creo que es el único libro que he leído en tres idiomas. Lo leí en español, lo leí en inglés y lo leí en francés. ¡Hola! La! Fíjate que ese libro tiene la particularidad de que mucha gente lo subestima, muchos adultos lo subestiman. Dicen, ah, no, ese es un libro Sí, de niños. Pues no, 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 no. no, Es ese es un un libro que libro, no tiene edad, o sea, no no tiene tiene un edad, target correcto. determinado. O sea, cualquiera que lo lea puede sentirse identificado con una o con muchas de los capítulos del libro. Tengo por acá otro, Edwin. Bueno, no, ya yo dije uno, el principito, te toca a ti. A ver, vamos a, vamos a incluir el mago de la cara de vidrio, de Eduardo Allende. Ay, sí, sí, yo no lo he leído, pero lo tengo en la casa. Es, es un cuento bastante cómico, es sabroso también. Lo único, quizás para las generaciones más jóvenes, va a haber muchas referencias que no entiendan. Es un Ok, libro de esos como decimos en Venezuela, de esos que hace que se te caiga la cédula, ok. que tiene referencias de años cuando la televisión estaba en su pleno apogeo. Ahorita Ujú. la realidad es otra, pues hay Netflix, hay YouTube, hay muchas otras cosas que quizás no permitan que la generación más joven disfrute, la generación más joven disfruten de todas las referencias que hace. Pero habla de cómo la televisión invadió la tranquilidad de un hogar al punto de que el protagonista desde el principio se vuelve loco, se vuelve loco Wow. y tiene conversaciones con la televisión e interactúa con la televisión como si le estuviera hablando de verdad. Bueno, ahora vamos a pasar con los libros que no te han gustado, Edwin. ¿Has tenido algún libro que no te ha gustado? Uy, sí, ¿Cuál? uno solo que te puedo decir, que no llegué ni siquiera a la mitad, o sea, lo Ujú. dejé porque fue demasiado denso, demasiado pesado, que fue el retrato de Dorian Gray. No te puedo creer, Te lo juro, te lo juro que no fue te lo puedo creer. demasiado denso, o sea, se A mí me perdía gusta.
me gustó muchísimo ese libro, El retrato de Dorian Gray. Ojo, conozco la historia de Dorian Gray, conozco de qué va el asunto, pero la lectura se me hizo demasiado pesada. O sea, la manera en que describía las situaciones, o sea, Ujú. me perdía demasiado en el camino, no sé. Siento que fue demasiado denso. Hay un momento donde me fastidió y dije, no, me voy a poner yo más viejo que Dorian Gray y no, vamos a pararlo aquí. Tengo acá también libros que quisieras leer. ¿Cuáles libros quisieras leer? A ver, eh, el Código Da Vinci, fíjate que no lo he leído. Ah, mi hermano lo tiene. El Sí, Código Da Vinci es, pero ¿cuál? El de Dan Brown. sí, sí, el de Dan Brown. El de Dan Brown. Bueno, mi hermano tiene todos los libros de Dan Brown, creo. Creo que le falta uno. Ya. Así que bueno, ya sabes quién puede prestarte ese libro, aunque bueno, también lo puedes comprar. Yo creo que me lo mande por, por una de estas empresas de envío. Sí, sueña, sueña. Bueno, yo tengo aquí un libro que quisiera leer y creo que tú también lo quieres leer porque una vez me hablamos de este libro y es la biografía de Nelson Mandela. Ah, sí, sí. Y es un libro que quisiera leer, pero a mí se me ha hecho difícil conseguir ese libro. Por ejemplo, cuando estuve en Venezuela, siempre lo busqué y nunca tuve la suerte de conseguirlo. Bueno, aquí también tengo algunos libros que me recomendaron. Bueno, voy a ir hablando de otros que tengo anotados. Ensayo sobre la ceguera. ¿Qué te pareció ese libro? De José Saramago. Me acuerdo, de hecho, me lo prestaste tú. Sí, Espectacular. es uno de los mejores libros que yo he leído, Ensayo sobre la... Es muy bueno. O no es recomendable en esta época de coronavirus, No, de pero es que pandemia. depende de la persona. Cada quien tiene gustos de libros diferentes. Y a mí, por Sí, es ejemplo, este cierto. libro me gustó mucho, aunque no creo que es un libro que vuelva a leer porque es un libro muy fuerte. Sí, Y es un libro muy fuerte, no sé si tenga el valor de leerlo. Es como cuando ves una película de terror y sabes que es buena, pero no la quieres volver a ver porque te da miedo. Algo así. Me pasó con Ensayo sobre la ceguera, me produjo muchas sensaciones. Es un libro que me hizo reír, que me hizo llorar y que hasta me produjo en algún punto una escena como ganas de vomitar. Fue horrible esa parte, pero es un libro fuerte. Y luego está Ensayo sobre la ceguera, está Ensayo sobre la lucidez. Este también lo leí, me pareció que era bueno también, pero Ensayo sobre la ceguera. fíjate, ensayo sobre la lucidez no lo he leído. Recuerdo que me lo recomendaste también, pero no lo conseguí en su momento. Sí, es Y bueno. Ahí también tengo cuentos. ¿Tú lees cuentos? sí, sí, no, soy más de novelas que de cuentos, pero sí hay varios cuentos que me gustan los cuentos fantásticos. Ok. Con Por fantásticos ejemplo, no me refiero a que hablan de un mundo de fantasía, no es lo mismo. No es lo mismo un cuento fantástico que un cuento de fantasía. El cuento fantástico es una obra donde en algún punto en particular tú no puedes distinguir entre la realidad y lo esotérico. ok. Por ejemplo, Edgar Allan Poe. Ujú. Edgar Allan Poe es excelente. Por ejemplo, Los crímenes de la calle Morgue, donde no se sabe si el asesino es humano, es un ente, un fantasma o algún tipo de criatura extraña. Entonces, hasta que el detective logra descubrir resolver el caso. Correcto. Yo también, yo soy mucho también de cuentos. A mí me gustan muchísimo los cuentos y la gente subestima mucho este género literario, pero a mí me parece que es un género literario tan, con tanta autoridad como la novela o como cualquier otro género literario. A mí me parece que un cuento bien logrado, no todo el mundo lo sabe hacer. Y a mí me gustan mucho los cuentos. Si hablamos de venezolanos, y esto es para esta gente que ahorita está en su casa y que, bueno, capaz no quiere leer un libro porque es muy largo, bueno, váyanse por los cuentos. En autores venezolanos me gusta José Rafael Pocaterra, me gustan muchísimo sus cuentos. Cuentos grotescos de José Rafael Pocaterra, me los leí todos y son muy buenos. ¿Quién más? Julio Cortázar, uno de mis escritores favoritos.
también tiene cuentos muy buenos. Una vez leí un cuento de Stephen King, lo leí en la universidad, El Coco. Es un cuento muy divertido también. Es un cuento de suspenso y es muy bueno, altamente recomendado. No, voy a anotarlos entonces también para nuestra próxima Voy a hacer, comprobación de lectura. vamos, vamos a hacer la comprobación de lectura. Ahora quería hablar un poco sobre la importancia del hábito de lectura. Yo sé que a ti te están en este momento escuchando muchos de tus alumnos y cuéntame un poco tu visión con respecto a la lectura. Mira, me parece, primero, una, una manera de crear conocimiento, no solo, o sea, no solo quizás generar temas de crearte temas de conversación. Ahorita en esta época donde todo tiene que ver con una pantalla, con la, con la realidad virtual, con todo a través de un teclado, ¿sabes? El hecho de leer y después tener tema de conversación con otras personas de tener, de desarrollar, generar, crear más vocabulario y tener Sí, más creatividad también y más facilidad de habla. claro. Además de que te permite desarrollar muchas otras cosas, la parte de estimula tu creatividad, estimula tu imaginación. Ahora que hablamos de lo de la imaginación, también es importante hablar de, quizás, bueno, de repente en otro episodio, pero hablar de la novela gráfica o el cómic como género literario. También, o sea, tú te estás autoinvitando para otro episodio. Sí, Ok, está aprovechando, bien. Ok, aprovechando, está bien. Entonces invitación la cual acepto. ya saben que vamos a tener un episodio hablando sobre el cómic como novela gráfica. En ese tema no me siento muy cómoda porque no soy mucho de cómics, pero obviamente si vamos a tener a un experto, estoy más que a la orden para esa invitación. Unas recomendaciones que hicieron mis amigos de sus libros favoritos. Tenemos por acá El regreso del caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. Eso lo recomendó Carelis Acosta. Harry Potter tiene 3 votos, uno de Rubén Valero, Ailianis Vargas y el mío. O sea, Harry Potter, señores, tienen que leer Harry Potter, de verdad. ¿Tú has leído Harry Potter, Edwin? Eh, Declárame culpable. No, no lo he leído todavía. Ok, ok. Eso explica muchas cosas. Muchas referencias no entendidas, pero está bien. Tenemos acá el símbolo perdido de Dan Brown, eso le recomendó Luis Chiaro, mi hermano. Ujú. Tenemos Los hermanos Karamazov de, no entiendo mi letra, ¿ok? Perdonen, pero Los hermanos Karamazov, búsquenlo, lo recomendó Andrea Briceño. Tenemos Casas Muertas por Miguel Otero Silva, por María Fernanda Ríos, o sea, lo recomendó María Fernanda Ríos. La Caverna de las Ideas, José Carlos Samosa. Oh, Dios mío, no entiendo mi letra. Bueno, La Caverna de las Ideas, lo recomendó Yorgenis Mayorga. The Foundation de Isaac Asimov. Asimov. Ajá, sí, gracias, Asimov. Lo recomendó Alejandro Blanco. Yo recomiendo, bueno, obviamente, Harry Potter lo recomiendo altamente. La historia del loco, el psicoanalista, el principito. Uno que olvidé Bueno, mencionarte, Gaby, disculpa que te interrumpa. uh-huh, Bueno, son dos de hecho. uh-huh. Ética para Amador y Ética de Urgencia de Fernando Sabater. Ok, anotados también. Ética para Amador es Para, como, o sea, es el cuento de él explicándole a su hijo preadolescente, dándole clases de ética, de lo que es la ética, de ok, cómo funciona y ejemplos de la vida real. Y Ética de Urgencia es uh-huh, el mismo estilo, la misma tónica, pero 20 años después, ya con la aparición del Internet, habla de lo que ocurrió en España hace algunos años, de cuando se descarriló el tren, uh-huh. y muchos casos puntuales donde cómo la ética o la falta de ética puede afectar una situación particular. Bueno, y así nos despedimos de este gran episodio que tuvimos con Edwin Muñoz. Bueno, despedimos esta parte del episodio porque vamos con nuestra sección Palabra del Día. Y esta sección es especial porque hoy vamos a tener 2 palabras
del día. Una la va a decir Edwin y la otra la voy a decir yo. Edwin, comienza. Bueno, mi palabra es distopía. Ok. Distopía, como ya lo había mencionado, es el término opuesto a la utopía. Es un mundo imaginario eh, llevado a la literatura o al cine, donde el resultado más bien es negativo. Un mundo que se muestra más bien negativo, indeseable. Y bueno, el origen tiene que ver con el griego. Ujú. Su origen viene del griego, donde dis significa malo y topos, como ya lo habías mencionado en otro de tus episodios, topos es lugar. Ujú. Entonces, lugar malo. Ok, distopía. Ahora yo voy con la mía. Entonces tengo hipocondría. Es una afección que se caracteriza por una gran sensibilidad del sistema nervioso, con tristeza habitual y preocupación constante por la salud. Y es una cosa que tú siempre piensas que estás enfermo, que te sale algo en la piel y ya automáticamente ya piensas que es una enfermedad terminal, te sale algo acá y ya sientes que no sé, que tienes cáncer, o en estos casos de coronavirus que ya empiezas a estornudar, puede ser por la alergia o por cualquier cosa y ya automáticamente tu cerebro asume que ya estás infectado. Entonces tenemos que también cuidar un poco La nuestra salud salud mental. mental y no preocuparnos más de la cuenta, ¿ok? Esa es mi recomendación para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Entonces no olviden suscribirse, compartir este episodio, denle like. Ay, quería hacer un saludo muy especial a nuestra suscriptora número 50. Dice Linet Fernanda Duarte, te ha suscrito a tu canal y con ella tenemos 50 suscriptores. Yo Qué sé que no es bueno. mucho para la gente que tiene millones de suscriptores, millones de seguidores, pero nosotros estamos comenzando y apenas tenemos un mes y realmente el resultado ha sido muy positivo. Un saludo para todos nuestros seguidores, para todos nuestros suscriptores, la gente que nos comenta, les mandamos un saludo. Y bueno, nos vemos el próximo domingo. Saludos.